Le damos la más cordial bienvenida a la doctora Andrómeda Valencia. Hola, ¿qué tal? Pues primero, muchísimas gracias por la invitación. Es de verdad un gusto poder compartir y aprovechar pues las tecnologías que nos permiten estar en diferentes lugares, que nos permiten unirnos y trabajar en conjunto por el bienestar de las personas y sobre todo para abordar temas realmente interesantes que pues van surgiendo y que van siendo para todos nosotros un desafío, como el tema que el día de hoy vamos a abordar, que está relacionado pues con una problemática importante a nivel mundial y que en América Latina pues no es la excepción. Y bueno, pues primero agradecer a la doctora Jennifer Morales, por supuesto, por la invitación, a APTECO, el Grupo de Trabajo de Puerto Rico. También es un honor formar parte de sus programas que están ahora pues desarrollando y que para todos pues son muy buenos y que nos permiten pues establecer estos vínculos. Pues ahora desde México, pues les envío un fuerte saludo y nuevamente pues mi gratitud por compartir este espacio. Y bueno, el día de hoy vamos a charlar sobre un tema, como les compartía, interesante, necesario, que es el uso de la terapia cognitivo-conductual como una herramienta basada en evidencia científica y agregando unos componentes o algunos elementos de psicología positiva que nos permitan tener una actividad mucho más integral en aquellos pacientes que cursan por condiciones emocionales difíciles o retos, como pueden ser los adolescentes en particular, y en este caso muy ad hoc con lo que hemos vivido en septiembre a nivel mundial con las fechas de pues conmemoración de la prevención del suicidio, pues qué estamos haciendo para poder generar mejores estrategias para la intervención. Y bueno, el día de hoy vamos a platicar de un caso clínico, pero me gustaría muchísimo pues también tener oportunidad de irles compartiendo cómo se va desarrollando este tipo de propuestas, cómo se van sumando. Vamos a poner entonces primero, pues por supuesto, que ya decíamos que sean todos ustedes bienvenidos y bienvenidas y poner sobre la mesa que las grandes ventajas que tenemos del trabajo a distancia es que podemos compartir los materiales, podemos intercambiar dudas ahora o darle un seguimiento después. Así que para todos aquellos que nos ven en este momento o que podrán ver las grabaciones más adelante, pues sean todos bienvenidos. Y bueno, me gustaría compartirles un poco que vamos a estar trabajando o que podemos abordarlo a partir de diferentes modelos. Y ya les platicaba yo que este tema pues es de gran relevancia. Estamos hablando de un problema de salud pública a nivel mundial y como tal pues tenemos este modelo que es el modelo ecológico que originalmente es desarrollado por Bronfenbrenner y que en este caso estamos viendo una de las adaptaciones por Lima Quesada y colaboradores en relación a la salud mental en la infancia. Y vamos a ubicar pues que hay diferentes elementos que debemos de considerar cuando estamos hablando de los retos o los desafíos en los que vamos a identificar las posibilidades para el trabajo con los niños, niñas y adolescentes. Y en particular porque cada uno de nuestros países o de nuestros contextos puede tener ligeras variaciones. Por ejemplo, en aspectos familiares o ambientales, si tenemos el acceso a cierto tipo de servicios de salud, si podemos hacer un trabajo de prevención muy adecuado, o si por el contrario, pues estamos ante retos o desafíos que tienen que ver más con condiciones heredofamiliares, ambientales o de estilos de vida que puedan afectar a el entorno en el que va a desarrollarse el niño o la niña. Entonces, observemos que estos elementos individuales, interpersonales, organizacionales, por supuesto comunitarios y las políticas públicas van a ser determinantes sociales de la salud que van a marcarnos que hay ciertos lugares, ciertas regiones del continente en donde es más vulnerable, más susceptible a que haya ciertas dificultades. En algunos otros lugares ya se cuenta, por ejemplo, con políticas públicas fuertes o bien establecidas que van a dar la pauta a que haya contextos de apoyo tanto en el ambiente familiar como en el ambiente escolar. Pero es muy importante que para el desarrollo de este tipo de actividades pues podamos identificar en nuestro contexto la realidad que estamos viviendo y a partir de esto poder aterrizar pues cuáles van a ser los desafíos adicionales a lo que ya vive la persona a los que vamos a tener que enfrentarnos. Y si se fijan aquí también
estamos siendo muy claros en dos ambientes de un gran peso, que es el ambiente familiar y el ambiente escolar. Y bueno, el tema que vamos a platicar el día de hoy, pues tiene muchas aristas, hay muchos elementos que se pueden compartir y comentar. Sin embargo, vale la pena identificar que hace algunos años, sobre todo, por ejemplo, a finales de los años 80, 70, 80, se hablaba de que el riesgo de suicidio estaba claramente establecido en los hombres y sobre todo en los hombres mayores de 60 años, por lo menos en México. Sin embargo, a nivel mundial se ha visto una tendencia de cambio importante en estas condiciones y ahora sabemos que hay un riesgo importante entre la población joven de 15 a 29 años y que es en este grupo de edad la cuarta causa de muerte a nivel internacional. Y estas tasas, estos datos tienden a irse modificando dependiendo de la región y en términos generales, pues se ha intentado hacer grandes campañas y grandes estrategias para intentar que estos números puedan irse disminuyendo. A nivel mundial se ha logrado que un 36% de esta tasa vaya en disminución, excepto en América. Ya nos dice esto que hay que hacer cosas al respecto, que debemos estar muy atentos ante estas situaciones y es en América donde estas tasas han ido también en aumento en un periodo que era previo a la pandemia. Y esto también es importante porque como todos ustedes saben, aunque no necesariamente la única causa fue per se la pandemia, pues ya había un contexto de riesgo, de vulnerabilidad que después de los periodos de aislamiento, de miedo o de desolación por las condiciones de salud que se vivieron durante ese periodo, pues estas todavía tendieron a ir todavía en mayor aumento. Entonces es importante pues considerarlo y tenerlo muy claro. Algunos otros datos que nos parecen relevantes para poner este contexto es esta parte de los factores contextuales que van a estar asociados al suicidio en nuestro continente. Y aquí vamos a ver que principalmente hay condiciones de homicidio y consumo de alcohol que son condiciones de riesgo, de vulnerabilidad y que están también vinculados con pobreza y con desafíos sociales importantes, pues van a estar también vinculados o relacionados con las tasas de suicidio, sobre todo entre los hombres que tienden a tener pues estrategias mucho más letales, mucho más efectivas, desafortunadamente en este sentido, y que van a generar pues entonces que aunque haya más reportes de intentos en mujeres, sean los hombres quienes logren consolidar o quienes lleguen pues a perder la vida después de un intento suicida. Otro elemento que también se ve muy marcado en América, pues es la desigualdad educativa, sobre todo afectando fuertemente a las mujeres, generando en ellas factores de mayor riesgo y vulnerabilidad, sobre todo cuando no están protegidas por contextos educativos o formativos que puedan quitarlas o que puedan proveerles ciertas habilidades o recursos adicionales y en ambos casos, tanto hombres como mujeres que no cuentan con un ingreso económico, pues van a tener un mayor incremento de estas condiciones de riesgo, lo cual ya nos hace referencia a varios elementos importantes. Hay, por supuesto, diferencias individuales en distintas regiones de América Latina. En particular, yo les comparto que en México hay estados de la República Mexicana donde estos datos se incrementan y desafortunadamente empezamos a observar que hay una tendencia a que haya mayores índices de riesgo suicida cada vez en edades más tempranas, hasta el punto en el que estamos hablando ya de un incremento del suicidio en niños y niñas que son menores a los 15 años de edad. Entonces, bueno, todo esto nos marca un contexto en donde podemos pensar con mucha claridad que como profesionales de la salud, pues tenemos que estar muy atentos a contar con buenas herramientas y trabajar de esta manera, pues de una forma más efectiva. Entonces, el día de hoy quiero compartirles un caso clínico justamente para poder tener pues estos elementos que nos puedan ayudar a ver cómo se aplica el trabajo que estamos haciendo en este tipo de condiciones. Y vamos a platicar de un caso en donde tuvimos la participación de una chica, una mujer de 14 años que llega a la consulta cursando el primer año de preparatoria y vive en la ciudad de Pachuca de Soto
Hidalgo, México, que está muy cerca, a más o menos 1 hora de la Ciudad de México, para que ustedes puedan ubicar más o menos la zona o el ambiente, el contexto social en el que se desarrolla. Esta usuaria es integrante de una familia en donde tenemos la presencia del padre, de la madre y de un hermano mayor, siendo ella la más pequeña de la familia. Al momento de establecer contacto con la usuaria, se indaga sobre el motivo de consulta y la madre de la usuaria reporta que lleva ya esta paciente 5 meses de tratamiento con un terapeuta sin observar avances, por lo tanto, les han recomendado que hagan algún tipo de ajuste y en particular es interesante porque esto no sé si les pase a ustedes, en nuestro país desafortunadamente llega a ocurrir con frecuencia que le preguntamos a los usuarios qué tipo de tratamiento previo llevaron o cuál fue el diagnóstico o cuál fue el pronóstico, las herramientas que aprendieron, de qué tipo de enfoque se trata y muchos usuarios desconocen qué tipo de servicio fue el que les estaban otorgando. En este caso, la mamá desconoce el enfoque clínico con el que se esté trabajando y además, pues vamos a tener pues varios puntos que pueden ser complicados, ¿no? En este sentido, es el psiquiatra quien hace la solicitud de hacer un ajuste con la parte de la intervención y pide que sea una intervención basada en evidencia, en particular que busquen a un terapeuta que tenga un enfoque cognitivo-conductual. Y bueno, cuando le preguntamos a la madre qué tan grave es esta situación, qué tanto percibe ella que hay algún tipo de riesgo, en una escala del 1 al 10, la madre percibe la dificultad o el riesgo en un nivel 6. Algunas de las verbalizaciones, cuando le preguntamos al adolescente cuáles son los motivos por los cuales acude a la terapia o cuáles son pues las condiciones por las cuales llega, lo que reporta específicamente es que ya no quiere sentirse así y que ojalá pudiera disfrutar de las cosas y ya no tener pues estos malos pensamientos. Cuando se le pregunta al adolescente el nivel de percepción de riesgo que ella identifica, ella lo valora con un nivel 10, es decir, el nivel más alto, identificando entonces que para ella es una prioridad hacer algo para sentirse diferente. Otro punto importante también es que pues vamos a encontrar que sin lugar a dudas estas condiciones de diferencia entre la percepción de la paciente y la percepción de la madre que pueden ver ustedes en pantalla, pues nos lleva también a identificar que hay un desfasamiento y una falta de percepción sobre las condiciones de riesgo que pueden estar presentes. Con esta usuaria se decide hacer una evaluación inicial que por supuesto incluye la entrevista con los padres, en este caso con la madre, que es quien la lleva al servicio, y también se solicita pues hacer la entrevista inicial con la adolescente y llevar a cabo la historia clínica para abordar, como ustedes pueden identificar, pues todos los elementos del desarrollo, del motivo de consulta y otros puntos que puedan ser importantes. La evaluación que se hace con ella es también, se enriquece o se complementa con una valoración psicométrica que nos permita contar con datos que puedan ser objetivos, que podamos tener también parámetros para identificar cómo se encuentra la usuaria con respecto a otras jóvenes de su edad y por lo tanto se toma la decisión de integrar una batería que incluya el inventario de depresión de Beck, el inventario de ansiedad de Beck, ambos con las versiones validadas para población mexicana, el cuestionario de evaluación de la IRA Staxi, también Staxi 2 para identificar niveles de enojo y también con parámetros para valoración en población mexicana, el cuestionario de respuestas rumiativas, que sobre todo para nosotros es importante para poder identificar pues estos pensamientos que tienden a ser repetitivos, que tienden a estar en algún momento presentes a lo largo del día y que aumentan las condiciones de desajuste emocional en los pacientes. También se aplica el inventario de fortalezas de carácter para jóvenes y más adelante tomamos la decisión de complementarlo con otro inventario que es el inventario de ideas o de pensamientos irracionales. Aquí podemos observar en esta pantalla
algunos de los puntos o de resultados de la evaluación inicial para que más o menos podamos ubicar. En la pantalla en color azul vemos la puntuación de la paciente y vemos aquí pues los niveles de asignación de la puntuación para ansiedad o para depresión en puntuación leve, moderada o severa, y encontramos ya que la usuaria, al menos en ansiedad, puntúa claramente con ansiedad severa, y en el terreno de la sintomatología asociada a la depresión, la usuaria puntúa muy cerca de la puntuación más alta o severa. En ambos casos, ya identificamos que estas dos emociones están generándole una respuesta ya desadaptativa, de incomodidad, de desajuste emocional que puede llevarla también a exacerbar las condiciones que ya de entrada la paciente reportaba. Cuando evaluamos con respecto a la prueba de enojo, y bueno, no hago más mención de las dos anteriores, pues me imagino que están familiarizados más con estas dos pruebas de Beck. Sin embargo, quisiera detenerme un poquito más en la prueba de evaluación del enojo, STAXI 2, que evalúa, por un lado, algunas respuestas momentáneas o circunstanciales, sobre todo estado, como el deseo de expresar la ira o el enojo y el sentimiento de enojo. Y por otro lado, algunas condiciones más estables a lo largo del tiempo, como los rasgos vinculados con el enojo. En este caso, el temperamento iracundo y la reacción o la respuesta de enojo. Y quiero que vean que el deseo de expresar el enojo está ligeramente por debajo de lo esperado, mientras que el sentimiento del enojo queda mucho más alto de lo esperado, y lo mismo vamos a encontrar aquí, el temperamento iracundo más alto del promedio, al igual que las reacciones de enojo. Pero cuando entramos a la última parte de este cuestionario, que tiene que ver con la expresión y el control del enojo, vamos a darnos cuenta que la paciente, el control externo del enojo, este semáforo que nos dice estoy en la calle, estoy con mis amigos, estoy en un lugar que a lo mejor no debo de expresarme de esta manera, o puedo tratar de esperar a llegar a la casa para decirles que me siento incómoda, etcétera, no está presente. El control externo del enojo está mucho más bajo que la mayor parte del promedio. Y por otro lado, el control interno de la ira también lo vamos a encontrar muy por debajo. La expresión externa de la ira o del enojo, que ya es el comportamiento que los demás pueden observar en relación a cómo se porta nuestra usuaria cuando está enojada o tiene un problema, lo que vamos a notar es que es mucho más alta la reacción y la conducta asociada al enojo en comparación con el promedio de su edad, y vamos a encontrar algo pues ligeramente diferente, en este caso mucho más parecido al promedio en la expresión interna. ¿Qué quiere decir esto entonces? Tenemos una usuaria con niveles altos de ansiedad, de depresión y un pobre control del enojo, lo que ya nos lleva a condiciones y a sospechas también de, de una pobre regulación emocional y de indicadores que podemos utilizar con la usuaria en el proceso terapéutico. Más adelante, cuando se evalúan pues las distorsiones cognitivas que, como les mencionaba, se deciden evaluar para poder tener como una visión más clara de cuáles son las principales ideas irracionales o los pensamientos automáticos que puede llegar a tener la paciente, lo que vamos a encontrar es que por arriba de 50 son las que más utiliza, y aquí vamos a encontrar, por ejemplo, que la adolescente tiene elevados pensamientos asociados con aprobación social, con perfeccionismo, con catastrofismo y con preocupación, que es claramente también algo que debemos de tomar en cuenta, que en la adolescencia, pues muchos de nuestros usuarios, de nuestras usuarias, van a tener más disparado aprobación social por la propia etapa del desarrollo en la que se encuentran, en donde vamos a identificar que hay un deseo claro de ser aceptado por el grupo, de ser valorado y apreciado por nuestros amigos, nuestros pares, y que por lo tanto, pues es natural que esté un poco más elevada. Pero esta combinación que estamos viendo en pantalla nos lleva a identificar que la paciente tiene pensamientos en donde hay un deseo permanente, y que esto puede generarle también mucho malestar emocional si no logra hacer aquellas cosas que cree que pueda generarle este acercamiento con las personas. Estos indicadores también muy elevados de perfeccionismo, esta visión catastrófica sobre las cosas que van a salir mal, no solamente salen mal, sino que ya me veo en el peor de los escenarios, reaccionando ante algo que se desborda,
que se sale de control y que pues notablemente va a incrementar la percepción de preocupación que tiene la usuaria. Aunque no están tan elevados, también vale la pena destacar que salió con una puntuación de 60 en culpabilidad y en evitación de responsabilidades. Por lo tanto, pues lo que vamos a encontrar son otros componentes que mantienen activa la respuesta emocional desadaptativa de nuestra usuaria, al igual que justo en el nivel intermedio, determinismo del pasado. Y bueno, además de haber observado estos indicadores, también podemos identificar estas respuestas rumiativas que ya hemos comentado previamente que son importantes porque son pensamientos que cuesta mucho trabajo que la adolescente deje de tener o que le generen menos incomodidad o malestar. Y en particular este instrumento que también fue adaptado para población mexicana nos permite observar dos grandes grupos de pensamientos rumiativos, los que están relacionados con autorreproche y los que están relacionados con autorreflexión. Sin embargo, en este caso, vamos a observar que la paciente tiene un porcentaje alto, en este caso de respuestas rumiativas, ya que 40 sería el valor máximo que estaríamos esperando y a partir de ahí vamos a encontrar pues ya que los pacientes que tienen puntuaciones más altas tienden a estar constantemente reprochándose, criticándose o generando estos pensamientos constantes de que las cosas no deberían haber sido de esta manera, que podrían haber sido de otra, etcétera, ¿no? Estos pensamientos repetitivos, constantes, que van a afectar la respuesta emocional del paciente. Cuando hacemos la evaluación de las fortalezas de carácter, pensamos en poderle devolver también durante los resultados a los padres de familia y en particular al adolescente otros componentes que no solamente le digan usted está deprimido, usted se enoja mucho, usted tiene este tipo de pensamientos, sino que también les permitan observar que también hay recursos con los que cuentan. La puntuación que se observa en esta gráfica de muchas personas que se han evaluado en población mexicana, sabemos que en promedio debe de estar su puntuación entre el 3 y el 4 y que esos son los valores pues que normalmente la media de las personas tiene. Por arriba de 4 estamos hablando de aquellas fortalezas o características que son particulares y fuertes en una persona y que en este caso pues vamos a observar en particular que están relacionados con la imparcialidad y con 4.2 estas tres que son amor, bondad y ciudadanía. Recordemos de dónde vienen las fortalezas de carácter en caso de que pues no todos estemos familiarizados con ellas. Estas estrategias fueron propuestas por Martin Seligman y Peterson más o menos en los años 2000, 2002, en donde hablaban de que hay 6 grandes virtudes de carácter que a su vez se dividen en 24 fortalezas, que son las que ahora estamos viendo en pantalla. Y bueno, todas las que están por debajo de 3 no quiere decir que la usuaria no las tenga, sino que no las está utilizando tanto. Y es interesante observar, por ejemplo, porque hay una correlación interesante en otros estudios que se han hecho, en donde vemos que si el paciente tiene una elevada puntuación en depresión, por ejemplo, vamos a encontrar que entre más alta está la depresión, más baja está la vitalidad o la fuerza emocional que percibe el paciente para poder sentirse motivado para hacer diferentes cosas. Y aquí vemos que es una de las más bajas, si no es que la más baja. Y por otro lado, vemos que los pacientes que tienen una puntuación muy baja en la fortaleza de esperanza, pues lo que vamos a encontrar justamente es que hemos dejado de confiar en que el futuro inmediato o próximo pueda ser mejor. Y bueno, como psicólogo, sin duda, hay algo que se enciende, que nos genera como un foco rojo de alerta, de preocupación cuando el paciente nos dice, pues es que ya no tengo para qué vivir, ya no siento que haya nada bueno que me espere, no me visualizo haciendo nada en el futuro y esa desesperanza que observamos en el paciente o esta vaca de esperanza es un indicador importante de riesgo que debemos de tomar en cuenta. Entonces ya aquí vamos a encontrar indicadores importantes que nos preocupan y que podemos empezar a trabajar también con la paciente. Por cuestiones de tiempo, no me detengo a explicar todas las 24, sin embargo, me parece importante que vean ustedes que valentía, vitalidad, decíamos por acá, esperanza, aspectos que en general están considerados como factores de protección, como la espiritualidad,
que no estamos hablando de religión, sino de saber que formamos parte de un todo más grande, pues están muy bajos en la usuaria y que por supuesto, pues esto suma a la problemática. Además de otras cuestiones que se evalúan en la historia clínica, como la presencia de ideación suicida o de pensamientos de muerte, etcétera, con toda esa información, construimos algo que se llama, y que quizás ustedes estén también familiarizados con esto, la formulación de caso clínica a partir de las propuestas que en su momento presentaron los investigadores Arthur Neso, Christine Nesu y Lombardo en el 2006, con una propuesta de formulación de caso clínico que está representada a partir de esta organización de las variables que nos permiten entender con mayor claridad qué es lo que está siendo como el precipitante, qué es lo que está generando que la paciente se esté comportando de esta manera. Entonces vamos a observar que en el mapa clínico de patogénesis, que es el que estamos viendo en pantalla, dividimos la información que hemos recolectado de la paciente para poderla identificar como aquellos elementos del contexto o de las situaciones que vive y que fueron ya, que se iniciaron o que se presentaron ya hace tiempo y las vamos a identificar como variables distantes. Entre ellas, por ejemplo, padres que son emocionalmente distantes, la presencia también de crianza autoritaria y por otro lado la sobreprotección por parte de abuelos y de padres. En variables antecedentes, algo que teníamos que era importante es que les había tocado vivir pues de forma importante o como un disparador de cambio en su estilo de vida el inicio de la pandemia, el miedo constante al contagio, sobre todo en las primeras olas de la pandemia, y derivado de esta situación de COVID, la muerte del abuelo paterno, el que la adolescente había presenciado una pelea a golpes de su mamá con un vecino que había tenido un comportamiento agresivo simplemente por pasear al perro frente a su casa, y el iniciar la prepa o los estudios ya de preparatoria con clases presenciales. Entonces, este antecedente de haber estado aislados, de haber vivido el duelo del abuelo, de haber presenciado condiciones de violencia y de repente movernos a las clases presenciales, pues hacía que hubiera ya varios indicadores de estrés y varios indicadores o varios disparadores de este contexto emocional. Y cuando la adolescente llega a consulta, pues vamos a observar también que llevaba relativamente poco tiempo, 3 semanas previas a haber iniciado la consulta, de haber tenido una ruptura con su novio y por lo tanto, pues también estaba viviendo estos aspectos de pérdida de la pareja. Cuando hablamos de variables organísmicas, estamos hablando de características de pensamiento, de respuesta emocional o incluso de respuestas fisiológicas que pueden estar relacionadas con la problemática que estamos identificando. Y aquí vamos a observar que ya con las evaluaciones y la entrevista, pues se identifican que la adolescente tiene fuertes distorsiones cognitivas, en particular pensamientos perfeccionistas, catastróficos. Hay presencia de pensamientos suicidas, hay rumiación, en particular de tipo de reproche. La paciente se percibe con una pobre o baja autoestima y tiene características importantes que también vale la pena destacar, como son la hipervigilancia fisiológica. En cuanto empieza a sentir que le sudan las manos, le late el corazón, etcétera, empieza a prestar un exceso de atención a estas respuestas, lo que genera que las respuestas vinculadas con ansiedad se empiecen a disparar de forma importante, y tiene una pobre higiene del sueño que ya, pues ya hay bastante literatura que nos menciona que cuando un adolescente o en general una persona tiene problemas para dormir o tiene una pobre higiene del sueño, hay más probabilidad de que presente otro tipo de alteraciones, entre ellas cambios a nivel emocional, más dificultad para la solución de problemas y otra serie de efectos que se van presentando como en cascada y que van haciendo pues que esto sea un factor de riesgo también importante. En algún momento, hace como un año, en alguna conferencia escuchábamos a una investigadora de Inglaterra que decía que cuando te presentas con los adolescentes y les preguntas
Si alguien ha pensado en algún momento en quitarse la vida, pues es una pregunta que a veces puede parecer fuerte o que en muchos casos por la cuestión de la deseabilidad social nos van a decir que no, pero un indicador que está muy relacionado con esto es preguntarle a alguien si duerme mal. Entonces, algo que sí puedes preguntar en el salón o que puedes preguntar abiertamente con los chicos de secundaria o de preparatoria es, ¿quién de ustedes se duerme tarde? ¿Quién de ustedes no descansa bien? ¿Quién de ustedes tiene problemas del sueño? Y ahí ya podemos empezar a sospechar quiénes tendrían más probabilidades de presentar a su vez alteraciones emocionales. Entonces, bueno, hasta aquí lo que son las variables distantes, que son eventos o condiciones lejanas en el tiempo, las variables antecedentes, que son nuestros disparadores o estresores, y las variables organísmicas, que tienen que ver con pues estos componentes de pensamiento, emoción y sobre todo de respuesta fisiológica, pues vamos a ver que la interacción de estos elementos pues nos da ciertas respuestas o ciertos parámetros de comportamiento que vamos a identificar como comportamientos problemáticos. En este caso, la adolescente tendía al aislamiento social, tenía poca motivación y poca energía para poder lograr el desarrollar actividades deportivas o actividades físicas que fueran más allá de las que se solicitan en la escuela. La persona pues dedicaba su tarde a estar con el celular en redes sociales, pero en particular para stalkear a su ex en las redes sociales. Y bueno, todos sabemos, seguramente muchos de ustedes son más jóvenes que yo, pero en mi época y sobre todo en la época de nuestros padres, cuando había una ruptura amorosa, eso significaba que ya no veías a la persona y con todo el dolor de tu corazón, pues poco a poco ibas olvidándote de esa situación o dejabas que el tiempo y la falta de contacto acomodara ciertas piezas. Pero ahora sabemos que con entrar a Instagram o entrar a alguna red social, puedo ver su estado, qué desayunó, qué comió, con quién está saliendo, y claramente eso no favorece el que podamos llevar un proceso adecuado para hacer estos cierres con las relaciones interpersonales de pareja, y en particular lo hace más complicado si estamos todavía en esta etapa adolescente donde estos afectos se vuelven intensos, se vuelven también un factor de desbalance emocional importante. Ya decíamos que la usuaria tenía malos hábitos de sueño, mala higiene, pero en particular era por ver series y series de anime y series de anime que estaban muy vinculadas con emociones negativas, ¿no? Es decir, series en donde los personajes principales viven un drama, están complicados, donde también ellos sienten que la vida no vale la pena. Observemos que también la música que selecciona para escuchar es una música triste, es una música que en general le motiva este aplanamiento emocional, y lo mismo los videos que elige tienden a ser videos con cierto contenido que evoca tristeza. Todo esto lo que vamos a ver es que cuando ella lo usa, lo consume o se comporta de esta forma, ella percibe que momentáneamente disminuye el malestar emocional, y por lo tanto observamos que este comportamiento tiende a permanecer debido a que ella considera que de esta forma puede distraerse del malestar emocional que está viviendo. Sin embargo, estas consecuencias a corto plazo en realidad no son funcionales para la paciente, y observamos que a largo plazo tiende a aumentar el riesgo de presentar trastornos depresivos, de ansiedad, y no solamente tener pensamientos suicidas, sino también intentar o planear, que ya sería un nivel mucho más grave y con otro tipo de complicaciones. Ya que nosotros tenemos totalmente claro, pues, cuáles son estos componentes en términos de el mapa clínico de patogénesis, que es el que acabamos de ver, tomamos nosotros cuáles vamos a utilizar como los objetivos del tratamiento, cuáles son los elementos que consideramos básicos para empezar el trabajo, identificamos las posibles técnicas con las que vamos a trabajar y empezamos a unir, como en este ejemplo nada más, pues cuáles serían los beneficios que tendríamos, es decir, si yo ocupo esta técnica, cuáles serían los objetivos a los que podría yo estar atacando, los que podría estar trabajando a partir del uso de esta estrategia. Y tenemos también los resultados finales de la intervención, que en este caso se resumen con que buscamos que la paciente aumente su bienestar emocional
y, por supuesto, disminuir el riesgo suicida. Las técnicas que están en color negro, como reestructuración cognitiva, activación conductual, inoculación del estrés, habilidades sociales y las técnicas de autoeficacia en su conjunto son conocidas como estrategias cognitivo-conductuales. Sin embargo, a estas vamos a tomar en cuenta y les vamos a sumar o agregar elementos que nos permitan trabajar la prevención de recaídas. Y esto para nosotros es muy importante porque algo que veíamos es que la usuaria llevaba por lo menos 5 meses de estar en tratamiento previo psicológico sin identificar herramientas, objetivos o elementos que le pudieran permitir identificar qué hacer ante ciertos desafíos y por lo tanto ya había mayor riesgo de que la paciente presentara también más adelante ante nuevos desafíos en la preparatoria o en la vida adulta temprana pues situaciones donde pueda haber recaídas. Y las recaídas en estos casos tienden a relacionarse ya no solamente con pensamientos suicidas, sino con planeación o la acción como tal. Y por lo tanto es muy importante trabajar con herramientas que nos permitan ayudar a que haya como un colchón de seguridad para el paciente, que en este caso seleccionamos algunas técnicas de psicología positiva para extender al máximo la experiencia de bienestar y que la paciente pudiera ir combinando entre las técnicas cognitivo-conductuales que se le enseñarían con otros componentes que pudieran también promover la percepción de bienestar, como puede ser el desarrollo de la gratitud, el entrenamiento en optimismo aprendido y, por supuesto, el uso de fortalezas de carácter. Estas estrategias se fueron trabajando con la paciente con una continuidad de una vez por semana. Se traducen posteriormente de este mapa, que en este caso estamos viendo ahora en pantalla, el mapa de alcance de metas, se traduce posteriormente a un sesiograma o a la planeación de las sesiones en donde decimos muy bien, estos son los componentes de la intervención, ahora vamos a dividirlos para identificar en la primera sesión con qué trabajamos, en la segunda sesión con qué trabajamos y así subsecuentemente hasta lograr tener mucha más claridad sobre la forma en la que vamos a dar esta atención, ¿vale? Además de considerar estos puntos, también es importante comentarles que por la situación donde ya sabemos que hay ideación suicida, una de las primeras cosas que se tendría que hacer es verificar que la paciente esté siendo atendida también por un médico psiquiatra, en este caso por la edad todavía un psiquiatra. En este caso, la referencia la hace el psiquiatra, por lo tanto ya no entramos más en detalle sobre la referencia o contrarreferencia para que pueda acudir con un psiquiatra y se pueda observar la pertinencia del tratamiento farmacológico porque la paciente ya estaba en este tratamiento también para nivelar algunos indicadores biológicos, como pueden ser, por ejemplo, la recaptura de la serotonina. Entonces, lo que vamos a ver es nosotros, que sería lo primero, verificar que ya tenga atención psiquiátrica. El segundo punto sería ver si hay alguna otra acción complementaria que debamos hacer desde el principio para que nuestro paciente pueda tener también estrategias de seguridad. Y entre estas se utiliza con la paciente desde el principio la preparación de un kit de primeros auxilios psicológicos que puede hacerse a partir de enseñarle a la paciente a usar un contenedor que puede ser una caja de zapatos, una caja de plástico, que puede ser una maleta, algún lugar, un cajón, donde pueda almacenar o poner algunos elementos que le ayuden a afrontar una situación de crisis emocional. Los objetos o la información que se coloca en estos contenedores debe de ayudarle a sentir calma, a sentir seguridad y a tener esperanza sobre lo que viene. Y en ese sentido, por ejemplo, este kit podría llevar los datos de contacto de sus abuelos, los datos de contacto a lo mejor de su mejor amiga, de un profesor a quien le tiene mucha confianza, de sus papás, y debe permitirnos que también tenga ahí algunos datos o información que puedan ser relevantes. Por ejemplo, en lugar de tener que ver toda la serie de anime, que además en particular veía una que era muy triste, que era muy deprimente, pues a lo mejor encontrar una serie que le haga reír y seleccionar un par de capítulos para rápidamente encontrarlos. Entonces, ella ponía, por ejemplo, de la serie que se encuentra en Netflix en la temporada 3 en el capítulo 4 y rápidamente ubicaba
de todas las opciones que tenía cuando se sentía triste, el poder utilizar o poder regresar a ver este tipo de materiales. Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? Buscar mucho que tenga también elementos que le ayuden a la regulación emocional si es que hubiera alguna situación complicada. Otro elemento que vale la pena rescatar de este tipo de intervenciones con el paciente es que también se le debe de ayudar a identificar los disparadores, que la paciente conozca qué es lo que aumenta la probabilidad de que el malestar emocional se dispare para que pueda moverse de ese lugar y podamos hacer otras cosas. Por ejemplo, la presencia de un pensamiento negativo, que aunque no lo identifique con mucha rapidez en un inicio, puede pues después identificarlo con mayor claridad. Ya lo identificaba nuestra paciente después de varias semanas como algunos elementos relacionados con la escuela o con temas relacionados con su exnovio. También identificaba que otro factor que le hacía sentirse mal era el no haber comido o desayunado y que eso la hacía estar más irritable, más frustrada, perdón, a lo mejor con poca tolerancia a pues discusiones que podían darse a veces con su mamá o con sus compañeros en la escuela. También se identificó el papel de la mala higiene del sueño como un disparador para estar enojones o irritables durante el día, el estar estresados, por ejemplo, esta semana tuve 3 exámenes, 2 entregas de tareas, peleé con mi mamá, ok, hay varios disparadores, entonces tengo que hacer uso de más herramientas porque estas condiciones me pueden sobrepasar. Otro elemento que también es bien importante de trabajar, sobre todo cuando nuestras pacientes son pacientes femeninas, es ubicar que nuestra paciente tenga muy claro si está cursando o probablemente pudiera llegar a cursar con el síndrome premenstrual o alguna otra alteración hormonal que estuviera haciendo que previo al inicio de su ciclo o durante el ciclo menstrual tuviera también una mayor percepción de malestar, tanto físico por las propias condiciones del periodo, hasta una condición de mayor vulnerabilidad emocional. Es decir, hay días en donde ella decía, sé que ya tengo que poner en marcha algunas acciones. ¿Por qué? Porque sé que ya me va a bajar y en este sentido es cuando más discuto con mi mamá, es cuando peor me siento, es cuando estoy pensando entonces en morir. Y aquí ya podemos movernos a empezar a utilizar otras herramientas. También se platicó con la usuaria del consumo responsable de los materiales, de la música, de los videos y cómo esto también nos puede ayudar a tener como una mayor salud mental, a mantenernos más enfocados en nuestro objetivo y también como la falta de actividad física, que en este caso era muy marcada en la paciente, que no le gustaba ni le interesaba tener actividad física y por lo tanto la mayor parte del día estaba o en reposo o evitando tener como que moverse o hacer cosas, pues eso también aumentaba el sedentarismo y por lo tanto también otras condiciones de riesgo. Y bueno, me gustaría también compartirles un poquito para ir afinando estos puntos que estamos platicando, que hay desafíos que vamos trabajando con los pacientes al inicio del tratamiento, durante el tratamiento y al final del tratamiento. Entonces, al principio, la paciente mandaba mensajes por WhatsApp diciendo cosas como, mire, la verdad es que no me siento nada bien, no me siento en condición de tomar la sesión de hoy, me siento cansada, muy débil, no quiero hablar con nadie. Yo sé que ya habíamos confirmado, pero de verdad no estoy en condición de ir a la consulta porque aunque lo que me diga usted, yo no lo voy a escuchar. Observemos qué pasaba ya durante las sesiones intermedias y lo que ella compartía o escribía. Hola, buenas noches. Disculpe, desde que inició la semana me he sentido triste y regresaron mis pensamientos de odio hacia mí misma. No sé cuál fue el motivo. Acuérdense que ya habíamos platicado un poco de que ella trataba de identificarlo. Me siento enojada conmigo misma por no poder hacer nada y aparte todos los días me enojo con mi mamá y me siento culpable porque ya sé que ella no tiene la culpa de esto y me estoy sintiendo muy mala persona por enojarme con ella sin razón. Los pensamientos de odio ya no son tantos ni tan dañinos como los anteriores. Acabo de tener una crisis en la que yo me quería golpear. Esto ya no me pasaba hace tiempo. No me pegué y me sentí muy angustiada porque no quería que me pasara otra vez. No sé por qué llegué hasta este punto.
quiero que observen que de los primeros mensajes a estos, hay ya una identificación y un trabajo importante en donde inclusive identifica los cambios en su estado emocional, trata de hacer esta identificación del contexto y algo que es importante es que hay un mayor control de la impulsividad. Quería golpearme, pero no lo hice, entre otros elementos que pueden ser importantes. Y ya al final del tratamiento, una de las preguntas que se le hace a la usuaria es, bueno, y si esta situación nos lleva a sentirnos mal, ¿qué tendríamos que hacer para tener un buen día o al menos sentirnos un poco mejor? Y la usuaria nos da ya sus propias estrategias. Por ejemplo, primero, cambiar los pensamientos que nos vengan. Claro, está, ella ya ha trabajado previamente reestructuración cognitiva o la identificación de los pensamientos rumiativos y entonces esto ya lo tiene ella muy claro. Lo primero que puede hacer es cambiarlos. Lo segundo es tratar de relajarnos. Tres, distraernos haciendo algo que nos guste. Quiero que vean cómo aquí también ya hace ella uso de ciertos reforzadores importantes para ella. No entrar en más angustia de la que ya estamos, es decir, buscar otra vez relajarse y calmarse, aplicar las técnicas que ha aprendido. Entre estas puede estar hablarle a una amiga, relajarse, las anteriores que hemos mencionado. Y ella también nos dice, de hecho, fui al baño, me miré al espejo y me dije que me amaba. Entonces, quiero que vean cómo hay un proceso de cambio cognitivo y también que va acompañando las técnicas o las estrategias que vamos haciendo con la paciente. Para cerrar esta parte, me gustaría de forma muy breve enseñarles algunos datos de comparación entre las fases, en donde podemos ver cómo estaba la puntuación, por ejemplo, en ansiedad de Beck en la fase pre, cómo está en la fase post, cuando vamos terminando el tratamiento, y cómo se encuentra en el seguimiento. Lo mismo con las respuestas de BDI o de depresión de Beck, cómo las vamos a encontrar antes, en el post y en el seguimiento, que ya están en un nivel mínimo y la paciente tiene más habilidades para poder manejar de forma importante estos elementos. En la parte de las respuestas rumiativas decíamos que la meta es que esté por debajo o cercano a 40, en el pre estaba en 58, en el post está en 39 y en 38 en el seguimiento. Algo importante también de mencionar es que no podríamos esperar que estuvieran tan bajas porque por la etapa del desarrollo es muy normal que los adolescentes tengan un tema y que estén dándole vueltas a este. Sin embargo, ya no eran pensamientos automáticos o rumiativos de autorreproche, sino más bien eran autorreflexivos. Ah, esto me pasó por esto, ya lo entendí, ya lo puedo manejar diferente en la siguiente ocasión y por supuesto eso resulta muy bueno. En el terreno de los pensamientos irracionales podemos ver en color azul la puntuación pre, en rojo la puntuación post y en amarillo la de seguimiento. Y vamos a observar cómo bajamos de aprobación social de 100 a 90 y después ya estábamos en 70. Como decíamos, pues esta es muy característica de la adolescencia, sin embargo ya no le hacía o ya no estaba en puntuaciones que fueran tan altas y ya la paciente contaba con mejores herramientas para trabajarla. Y había otras que vale la pena mencionar cómo se ajustan durante el proceso. El perfeccionismo pasa de 80 a 30 cuando estamos ya en la fase de evaluación post y se ajusta a 50 siendo una niña cuidadosa, detallista, observadora, pero se vuelve a generar ese ajuste. Y en otros casos, por ejemplo, el control externo estaba un poquito más bajo durante el tratamiento, sube en la evaluación post y luego vuelve a ajustarse en el seguimiento, que por eso también creo que es muy importante que hagamos evaluaciones antes de iniciar el tratamiento, al terminar el tratamiento y en las fases de seguimiento. Pero en general, si ustedes pueden observar de las evaluaciones pre a las evaluaciones de seguimiento, la verdad es que en casi todos los casos tenemos mejoría o definitivamente se quedan como en la evaluación post, lo cual es muy bueno para la problemática que estábamos observando. Con respecto al enojo, también podemos observar estos cambios, como esta parte de control interno de la ira, que antes estaba muy baja, no hacía nada por regularse y controlarse y después sube. Lo mismo con el control externo del enojo
y ya la expresión, que era todos gritos y sombrerazos, se vuelve a ajustar para tener un valor mucho más adaptativo, tanto en la expresión interna del enojo como en la expresión externa del enojo. Y bueno, ya en las fortalezas de carácter, lo que habíamos visto es que al inicio del tratamiento muchas de estas fortalezas eran muy bajas. Estábamos hablando de valentía, por ejemplo, y de vitalidad. Y observen cómo vitalidad sube después del tratamiento de una forma importante. Vamos a ver en la siguiente lámina otras fortalezas de carácter que también subieron de forma importante. En este caso, pues vamos a ver creatividad, que también sube y que es importante para la solución de problemas alternativos. También es muy importante observar cómo va subiendo autocontrol y luego se ajusta al nivel, porque justamente en estas edades es donde menos autocontrol nos van a estar reportando, pero aquí vemos que hay un incremento también importante en estas variables. Y finalmente hay otras que observábamos como esperanza, que era muy importante y que decíamos que era nuestro foco rojo de atención, que pasa de este nivel ya a un 3.8 y cierra en un 4.1, que son las puntuaciones más elevadas entre el 3 y el 4. Entonces, vemos cómo se van haciendo pues elementos también de mejoría y de cambio. Y bueno, en general, me gustaría ir cerrando nuestra conversación del día de hoy, pues compartiéndoles que ya sabemos que muchas de las técnicas cognitivo-conductuales van a tener un efecto positivo en el trabajo con los pacientes y que cuando agregamos estos otros componentes para que la paciente pueda expresar más su bienestar, que pueda tener otros recursos personales, pues podemos ayudar a que haya un menor riesgo de las recaídas y que esto favorezca el trabajo que podemos hacer con la usuaria, ¿no? Actualmente tenemos con ella citas abiertas, por ejemplo, y ya las conversaciones y lo que nos comenta, pues tiene que ver con problemáticas totalmente naturales de la edad, de la adolescencia, de las condiciones de la preparatoria, pero los pensamientos suicidas, este riesgo latente que estaba, pues está controlado, está disminuido y vamos a observar que una parte importante es cómo la propia usuaria lo va autogestionando a partir de usar estas técnicas de forma combinada. Y bueno, pues no me queda más que darles las gracias por haberme acompañado esta tarde y pues estoy lista en caso de que nos diera oportunidad el tiempo, pues de hacer algunos comentarios o algunas preguntas. Muchas gracias a la doctora Andrómeda Valencia.